Dios le bendiga, amados. Bienvenidos a este espacio de la meditación de la palabra. Hoy estamos empezando un nuevo mes, un nuevo énfasis. El énfasis del mes es acerca del amor. Y hoy quiero que nos acompañe, por favor, a la lectura en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. El título de la palabra hoy es Los amados del Señor. Dice así el texto bíblico: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos. Padre, gracias por la bendición de poder hoy ver un día más tus misericordias, tu favor inmerecido, tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias porque como hijos nos recibes alrededor de la mesa que tú has preparado con pan de vida. Tu palabra es ese pan de vida. La tomamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. El pueblo de Dios diga amén. Amén. La palabra propiciación del texto dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es sacrificio, el sacrificio para quitar nuestro pecado. Estamos entrando en un nuevo mes, en el mes de septiembre, mes del amor, y todo apunta a este énfasis. Se celebra el Día del Amor y la Amistad, el Día Dulce. Las vitrinas comerciales se llenan de mensajes de amor. Los restaurantes y hoteles ofrecen su mejor servicio para celebrar el Día del Amor y la Amistad. La verdad es que todos sabemos que esta fecha tiene un trasfondo comercial. Es un pretexto para mejorar las ventas. Te venden el mensaje de que si no invitas a salir para celebrar, si no estás expresando amor con un regalo, un detalle, con bombones o flores o algo tangible, no estás expresando amistad, no estás expresando amor. Pero la iglesia no se mueve por las corrientes de este mundo. Sin embargo, nosotros aprovechamos el interés colectivo sobre el tema del amor para dar a conocer el verdadero amor, el amor de Dios. Dios es amor verdadero. Lo demás son solo caricaturas. Al apóstol Juan, el que escribe este texto que hemos leído en su carta, al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. Se debe a que tanto en el evangelio que escribió como en sus cartas hace énfasis en el tema del amor y en el mandamiento de Dios de amarnos los unos a los otros. Ahora, esto no demerita los otros evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas. Pero Juan lo supera en este tópico, en este tema, hasta el punto de hacerse conocer a sí mismo como el discípulo al que Jesús ama. Y sobre esto vamos a girar hoy, sobre esta expresión de Juan. El discípulo al que Jesús amaba. Vamos a ver los momentos en que se registra esta declaración de Juan en el evangelio que él escribió. Y vamos a extraer allí un mensaje de parte del Espíritu para nosotros. La primera vez que se registra esta frase es en la última cena. Se encontraban sentados en la mesa
para compartir la última cena con Jesús, los discípulos. El maestro acababa de lavarle los pies a los discípulos y de anunciar conmovido en el espíritu, o sea, muy angustiado, que uno de ellos, uno de los 12, lo iba a entregar. Dice el texto en Juan capítulo 13, verso 23 al 25, dice: uno de los discípulos a quien Jesús amaba estaba reclinado en el pecho de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Ahí está la primera ocasión en la cual Juan escribe acerca de sí mismo, el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando nosotros sabemos que somos amados del Señor, podemos confiar y con toda libertad acercarnos al corazón de Dios para recibir respuesta a toda necesidad. Esa sería la primera aplicación que podemos obtener de este pasaje. Juan era el único capaz de recostarse al pecho del Maestro. Tenía ese nivel de confianza, de relación. Él se jactaba de que era el discípulo al que Jesús más amaba. Ahora, como detalle adicional, Juan era el menor de los 12. Probablemente era menor que Jesús, unos años, no sé cuántos. Al ser el menor de los 12, tenía tal vez esa gracia de acercarse más al Maestro. Y él hablaba de sí mismo, el discípulo a quien Jesús amaba. Y a pesar de que Pedro era el sanguíneo, el líder, el impetuoso, Pedro no se atreve a acercarse en ese grado al Señor. Pero él sabe que Juan sí puede hacerlo. Por eso le dice: pregúntale, ¿quién es? ¿De quién habla? ¿Quién es el que lo va a entregar? Entonces, cuando sabemos que somos los amados del Señor, podemos con confianza y libertad acercarnos al Señor. Tú y yo también somos los amados del Señor. Eso es una verdad. Y podemos acercarnos al Señor confiadamente y encontrar respuesta a toda necesidad. La segunda ocasión en la cual se registra esta expresión es junto a la cruz. Todos los discípulos que habían jurado estar con el Señor hasta el fin salieron huyendo a esconderse para salvar sus vidas. Acababan de tomar preso al Maestro, se lo llevaron ante las autoridades y todos huyeron para salvar sus vidas. Solo Juan se arriesgó a acompañarlo al pie de la cruz. Y es ahí donde se registra este texto que está en Juan 19, versículo 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué aplicación podemos encontrar aquí? Los que saben que son amados por Dios, son protegidos,
son guardados del mal y tomados en cuenta para honrarle, sirviéndole en su reino. Juan fue el único que expuso su vida para estar al pie de la cruz, leal a su maestro. Jesús había dicho, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que esté dispuesto a perder su vida por mí, la salvará. Y fue exactamente lo que ocurrió aquí. Aquellos discípulos que se jactaban de cuánto amaban al Señor, al final salieron huyendo en el momento de la verdad, en el momento en que el maestro fue puesto preso. Solo Juan estuvo al pie de la cruz. Juan fue protegido, guardado del mal. Y Juan allí recibe una asignación de parte de sus maestros. Le dice, cuida de mi madre. Cuida de mi madre. Es una enorme honra, una enorme confianza, un privilegio que recibió allí Juan. El tercer momento en el cual se registra esta expresión, el discípulo al que Jesús amaba, es en la resurrección. María Magdalena vino a la tumba y vio quitada la piedra del sepulcro y fue a dar aviso a Pedro y a Juan. El primero en ver la tumba vacía ese domingo de resurrección fue Juan. Por ser el más joven, corrió y llegó primero que Pedro al sepulcro. Se asomó, dice el texto bíblico, y vio los lienzos puestos allí. Dice Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué aplicación podemos extraer? A los amados del Señor, a los que creen en Él hasta el fin, Dios les ha dado el privilegio de ser testigos de su poder, de su resurrección. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos está también a nuestro favor solo porque somos los amados del Señor. Solo por eso, porque Él nos ama. Tenemos ese privilegio. Cristo Jesús es la primicia, el primero en resucitar. Luego nosotros, los que le pertenecemos a Él, su iglesia. Esa es nuestra promesa. Esa es nuestra promesa. El cuarto momento en el cual se registra la frase de la cual hablamos, a quien Jesús amaba. Cuando los discípulos vuelven a echar las redes, vuelven a pescar después de la muerte y la resurrección de Jesús. Recuerde usted que los discípulos estaban un poco confundidos, desorientados, no sabían qué hacer, qué les esperaba. Su maestro había sido muerto en la cruz y ahora lo habían visto resucitado. Pedro toma la decisión de volver a lo que él hacía antes. Volvió a la pesca. Él era pescador, de ahí lo llamó el maestro. Cuando lo llamó le dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Pero en este momento Pedro decide volver a la faena, a lo que antes hacía cuando todavía no había recibido el llamamiento. Y allí en el mar de Tiberíades, Jesús se les aparece. Allí donde todo había comenzado, hacía 3 años y medio, allí se les aparece el Maestro. Y el primero en reconocerlo fue Juan. Cuando dijo, es el Señor.
Leamos el texto en Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No podemos negar el liderazgo de Pedro. Y fue Pedro quien indujo, más o menos eran 7 los discípulos que estaban con él, pescando. Yo me imagino la escena. Pedro a la orilla del mar mirando, preguntándose: ¿y ahora qué? Y de pronto dice: voy a volver a pescar. Yo soy pescador, siempre he sido pescador, no voy a hacer otra cosa sino pescador. Y echó a un lado el llamado. Y tras de él fueron aquellos que lo siguieron. Y en su faena, pescando, se había despojado hasta de su ropa. Esa imagen, despojarse de la ropa, habla como de despojarse de la investidura que ya Jesús le había dado cuando lo llamó su discípulo, cuando lo llamó a ser pescador de hombres, cuando lo llamó a que fuera uno de los apóstoles, una de las piedras con las que edificaba su iglesia. ¿Qué aplicación podemos darle a esto? Cuando Dios nos hace un llamado, no podemos volver atrás. No seremos los mismos jamás. Todo porque somos los amados del Señor. Y no habrá lugar donde podamos escondernos del llamado de Dios. No podemos despojarnos de las vestiduras de honra de nuestro propósito en Cristo. Quinto momento en el que se registra esta frase es cuando es restaurado Pedro. Juan capítulo 21, versículos 20 al 22. Jesús se aparta con Pedro. Poco después de esa escena que acabamos de ver, habían compartido una cena, un desayuno, más bien un desayuno con pescado, con el maestro. Pero después Jesús se aparta con Pedro a conversar. Y es ahí donde le hace 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Recuerde usted que Pedro había negado al Señor ¿cuántas veces? 3 veces. Y el Señor le hace la pregunta: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Para derribar cada una de las negaciones de Pedro, hizo la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Cuando Pedro responde, a Pedro ya le da vergüenza volver a jactarse de su amor por el Señor. Y fíjate que el verbo que usa el Señor Jesús cuando le pregunta es ágape. En el texto griego, en el original que fue escrito este evangelio, Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me ágape? Ágape es amor incondicional, amor que toma la iniciativa, amor eterno. Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. O sea, responde ya sin jactancia, hablándole en términos humanos. Tú sabes, Señor, que yo te quiero con ese amor humano, amor imperfecto, de fileo.
Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por 3 veces. Esto significa, Pedro, así, tal cual eres, yo te recibo. Con lo que tienes, te acepto y te amo. No tienes que aparentar nada delante de mí, Pedro. Amados, nuestra idoneidad no es nuestra, sino de Dios mismo, quien nos ha hecho sus ministros, para que toda la gloria sea del que nos llamó y no de nosotros. Pedro se debió sentir muy satisfecho. Pedro debió sentir que le quitaron un tremendo peso de encima. Y es ahí cuando vuelve la mirada y se da cuenta que Juan caminaba detrás de ellos. Pedro y Juan eran muy cercanos. Y mientras Jesús hablaba con Pedro, Juan caminaba detrás de ellos. Y dice el texto bíblico, versículo 20 del capítulo 21. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vamos a darle una aplicación a este momento. A cada discípulo del Señor, Dios le da una asignación específica. Le da unos dones, le da unos talentos para servirle. Y hay un tiempo y un lugar para cada uno. Nuestra responsabilidad es tomar lo que nos ha sido dado y usarlo con gratitud, sin compararnos con nadie, ni queriendo imitar a nadie, ni envidiando lo que otro ha recibido, solo poniendo los ojos en Jesús hasta el final. A pesar de que Juan declaraba de sí mismo el discípulo al que Jesús amaba, la verdad era que el mismo Juan reconoció que Jesús los amó a todos hasta el fin. Cuando Juan escribe en el texto que está en Juan 13, verso 1, el momento en que estaban todos reunidos para la última cena, él dice, como Jesús sabía quién era y a dónde iba y lo que habría de suceder, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Interesante, ¿no? Todos los discípulos eran amados por el Señor, pero solo Juan se jactaba de ser amado por el Señor. Y fue el único que arriesgó su vida junto a la cruz. Todos los discípulos que quisieron salvar su vida, escondiéndose, huyendo, terminaron siendo martirizados, dice la historia. Murieron como mártires. Solo Juan, el discípulo que se jactaba del amor del Señor por él, fue el único que puso su vida en riesgo al pie de la cruz. Y allí recibió una asignación de parte de su maestro. Y también fue escogido para recibir la revelación del Apocalipsis. Y también Juan fue el único de los discípulos que murió de viejo, de larga vida.
El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por mi causa, la salvará. Resumiendo entonces lo aprendido, la aplicación número 1, cuando sabemos que somos amados del Señor, podemos tener confianza y libertad de acercarnos al corazón de Dios para recibir la respuesta a toda necesidad. Los que saben, segundo, los que saben que son amados por Dios, son protegidos, son guardados del mal y tomados en cuenta para honrarle sirviendo en su reino. Tercera, a los amados del Señor, a los que creen en Él hasta el fin, Dios les ha dado el privilegio de ser testigos del poder de su resurrección. Y ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos está a nuestro favor, solo porque somos los amados del Señor. Aplicación 4. Cuando Dios nos hace un llamado, no podemos volver atrás. No seremos los mismos jamás. Y no habrá lugar donde podamos escondernos del llamado de Dios. No podemos despojarnos de las vestiduras de honra de nuestro propósito en Cristo. Todo porque somos los amados del Señor. Nos conviene jactarnos de cuánto nos ama Dios y no de cuánto lo amamos a Él. ¿Y sabe por qué no nos conviene jactarnos de cuánto amamos a Dios? Porque nosotros podemos fallar. Jactémonos mejor de cuánto nos ama Dios, porque Él nunca falla. Amor verdadero no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos ha dado su amor a nosotros en Cristo. Oramos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por revelar que somos los amados del Señor. Señor, permite que nunca se borre de nuestra mente esa verdad. En cualquier momento, en el momento de la dificultad, en el momento en que somos perseguidos, en el momento de la tribulación, que jamás olvidemos que somos los amados del Señor. Que tenemos la protección tuya. Que tenemos un llamado que cumplir. Señor, gracias. Gracias porque tú nos amas. Y al amarnos, nosotros te amamos a ti como consecuencia, como reflejo de tu amor. Yo bendigo esta iglesia, Señor. Bendigo a cada varón, cada mujer, cada joven. Son tus amados, Señor. Son tu iglesia. Tú los escogiste con un propósito. Señor, que ninguno se aparte del propósito de Dios para su vida. Porque irrevocables son tus llamados. Tu llamamiento es irrevocable. Bendigo, Señor, con fruto abundante a tu iglesia. Bendigo a cada persona que está recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú quieres ser parte de ese hermoso conglomerado de los amados del Señor, solamente tienes que recibir a Jesús. Recibirlo como Señor y Salvador. Y automáticamente tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios, hijo amado del Padre. Repite después de mí esta oración de fe. Señor Jesús, yo creo en ti, creo en la obra salvadora que tú hiciste en la cruz del Calvario.
Yo la recibo por la fe en el nombre de Jesús. Yo recibo tu salvación. Gracias, Señor, porque al confesarte como Señor y Salvador de mi vida, tú me das perdón de pecado, toda clase de bendición, me das sanidad, pero sobre todo me das el derecho de ser llamado hijo amado del Padre. Y gracias por todos los privilegios que tú nos das a tus hijos, en el nombre de Jesús. Y todos digan amén. Te felicito. Fue la decisión más sabia que pudiste haber hecho. Comparte este mensaje con todas las personas que puedas. Seguidamente te invito a que te prepares para participar de la Cena del Señor. Hoy vamos a tomar el pan, a participar de la copa. Ten todos los elementos y también la palabra, y ojalá en familia, todos reunidos, para participar de este momento de comunión. En la meditación de hoy estábamos estudiando que Jesús los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, a los 12. En la última cena estaban todos los 12 discípulos y todos recibieron la cena del Señor. A pesar de que ya Jesús sabía que uno lo iba a traicionar, que otro lo negaría 3 veces, que todos iban a huir, a dejarlo solo. A pesar de la incredulidad de ellos, los amó hasta el fin. Porque el amor verdadero es amor incondicional. Solo Dios puede dar un amor como este. Así que al participar de la cena, quiero que usted reflexione acerca de cuán amado es usted. Y siéntase amado hasta el fin. Amado en todas las circunstancias. Muchas veces en el pacto matrimonial prometemos amor hasta el fin, pero en la práctica no sucede. Sino que tristemente observamos que cuando las circunstancias cambian, desmejoran, cuando se pierden las expectativas que se habían creado, entonces el amor se acaba. Ese no es el amor que el Señor tiene para con nosotros. Él tiene un amor eterno por nosotros. Con esa revelación quiero que usted participe de la comunión y siéntase amado. Usted y yo somos conscientes de que también somos pecadores, que hemos fallado, que hemos errado, que a pesar de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, seguimos cometiendo errores. Pero con todo y esto, quiero que sepas, el Señor te ama, no te ha desechado. Y si tú has vivido esta experiencia, vuelve a Él. Y este es el momento para volver a la comunión. La cena no es para los que se sienten perfectos, sino para aquellos que necesitan al que sí es perfecto. La cena no es para aquellos que se creen sumamente limpios, sino para aquellos que saben que necesitan ser limpiados. Así que yo te invito a que te acerques confiadamente y participes de la cena del Señor. Dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Toma del pan, levántalo y di gracias, Señor. Gracias, porque tú eres el pan de vida. El pan que el Padre envió del cielo, eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque al participar de esta comunión podemos hacer memoria de tu obra consumada en la cruz del Calvario a favor de nosotros, porque tú eres la propiciación por nuestro pecado. Gracias, Señor, por amarnos hasta el fin, con amor incondicional, amor eterno. Recibimos ese amor, oh Dios. Recibimos ese regalo en el nombre de Jesús. Puedes comerte el pan. Continúa el texto diciendo: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La copa representa el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del amor sin límites de parte de Dios para nosotros, de su favor inmerecido. El vino representa su sangre derramada, la cual cubrió toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, borrando el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros en ese madero, para que tú y yo podamos acercarnos al corazón del Padre confiadamente, como lo hacía Juan con Jesús, porque se sentía amado por el Señor. Por causa de la sangre, nosotros tenemos hoy vestiduras de justicia y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro a toda necesidad. Siéntate en libertad de acercarte al Padre como hijo amado. Y si no quieres pedir nada, solamente deja que Él te abrace. Deja que Él te sustente. Como un padre a su hijo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu sangre derramada en esa cruz. Preciosa sangre. Gracias por habernos lavado, purificado. Gracias, Señor, porque tú preparas a tu iglesia, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia vestida con vestiduras de justicia para presentarla delante de ti mismo con gran alegría. Gracias, Señor, porque ese es nuestro destino en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu maravilloso propósito para cada uno de nosotros. Yo te bendigo con una revelación de hijo amado, de hija amada, en el nombre de Jesús. Toma de la copa. Que el amor del Padre, que el poder del Espíritu Santo, que la gracia y el favor del Hijo sean con todos ustedes. Que Dios les bendiga.
Feliz semana. Hasta pronto.